Información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. A ver, gente, tenemos algún par de análisis de información, de data, que tiene que ver justamente con la tremenda y gravísima recesión que está teniendo la Argentina, a pesar de lo que dicen algunos funcionarios, que tratan de vender algo que no es real, ¿no? La irrealidad de la Argenlandia, podríamos llamarla así, porque una cosa es lo que dicen y otra muy distinta la realidad que se vive. Esta tremenda recesión que hay, por ejemplo, en el sector de los combustibles, con una caída estrepitosa, impresionante en la venta de combustibles por tercer mes consecutivo. Vamos a la data concreta y clave, lo que no te cuentan la gran mayoría de los medios. ¿Por qué? Porque el encarecimiento en los surtidores modificó tremendamente, ya todos lo sabemos, los hábitos cotidianos, y está golpeando con mucha fuerza a las propias estaciones de servicio. Por eso un poco la retirada de grandes compañías internacionales. O sea, ¿por qué llega Manzano, el Grupo Vila, algunos empresarios, ex políticos de la Argentina, que se hicieron de una caja tan importante al pasar por la función pública desde hace décadas en la Argentina? Estamos hablando siempre de 40, 50 años, más de 5 o 6 décadas en la Argentina, que viene pasando lo mismo. Nos vienen engrupiendo, mintiendo, estafando deliberadamente funcionarios políticos, inmorales, como ya viene aconteciendo hace un montón de tiempo, y después los tipos se hacen de la tremenda caja mientras están como funcionarios en los organismos del Estado. La justicia, bueno, después que terminan los gobiernos los van enjuiciando, pero termina la cosa en la nada. O sea, esta Argenlandia vergonzosa que tenemos y que hay que empezar a hablar con seriedad de lo que pasa, ¿no? De esta tremenda matriz corrupta que tiene justamente la Argentina, un país que realmente en estas condiciones no tiene futuro. Y así nos está yendo, así nos va, ¿no? Donde unos pocos vivos se siguen enriqueciendo, haciendo multimillonarios, enriqueciéndose cada vez más, y la gente, el laburante, el profesional, la clase media, está hecha pelotas directamente. Lo cierto es que, por ejemplo, para que tengan una idea de la realidad de lo que pasa, de esta estafa mentirosa, engañadora que estamos transitando, puntualmente la demanda de combustibles está atravesando otro periodo de gravísimo retroceso en el país, a pesar de la existencia de vaca muerta, de las grandes inversiones de algunos grupos corporativos empresariales locales asociados con grupos internacionales. En el país, por lo menos en lo que fue el mes de abril y en parte de lo que está aconteciendo en este mes de mayo, volvió a cerrar con números totalmente negativos. Muy bajo consumo en los surtidores de combustible. La gente cada vez utiliza menos los vehículos. Estábamos hablando con cerca de 14 empresas de logística. Escuchen esto, ¿no? Testeamos a ver qué pasaba con el movimiento del transporte de logística. Bueno, hay empresas que tienen 8 o 10 vehículos, camionetas o camiones, de los cuales, ponele de 8, 7 están parados, no circulan. Y si no, están trabajando 1 o 2 horas por día. En el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires es una locura lo que está pasando. En los parques industriales, por ejemplo, si vamos al parque industrial de Quilmes o de otras localidades, nos estaban mandando información, por ejemplo, que de 40 a 50 equipos de logística están trabajando 2. ¿Escucharon bien lo que le dije, no? De 40 a 50 promedio trabajan por día 2 unidades. O sea que tienen, fíjate vos, casi el 89% o el 90% de los equipos de distribución parados. Esto te habla de que hay una caída estrepitosa del consumo. Pero allí la demanda del combustible, que atraviesa otro periodo de tremendo retroceso, está mostrando a las claras que volvió a cerrar con esto que te digo, una gran cantidad de números negativos. La combinación, por ejemplo, en lo que respecta a las subas constantes en los surtidores y también la pérdida de capacidad de compra que tenemos los ciudadanos, está impactando de lleno en lo que es el consumo, que acumula ya 3 meses consecutivos en baja, más lo que va prácticamente de este nuevo mes que está casi terminando, hablamos de mayo. Según los datos difundidos
en el caso por la gente de surtidores, a partir, por ejemplo, te doy una data puntual, de estadísticas oficiales de la propia Secretaría de Energía del país, durante el mes de abril se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el territorio nacional. La cifra quedó, fíjate vos, por debajo de los registros del mismo periodo del año pasado. Vamos a hacer ese cálculo. En comparación, por ejemplo, con abril del 2025, la merma fue casi del 3%. Mientras que frente a marzo, el descenso ya directamente llegó al 2,3%. Dentro, dicen, del sector, lógicamente está creciendo la gran preocupación por una tendencia negativa que se sostiene desde el arranque ya de este año 2026. Esto está hablando a las claras de que la gente cada vez utiliza menos los vehículos, tanto para la circulación personal particular como lo que es el tema del transporte, de la logística comercial. Lógicamente, el aumento de los precios aparece claramente como uno de los principales motivos detrás de esta retracción gravísima que tiene justamente la distribución logística de la Argentina. Los valores de la nafta, y el gasoil medidos en dólares, estamos hablando que quedaron entre los más elevados de la región. Tenemos combustibles más caros que los países limítrofes. Una cosa de locos. Situación que está obligando a muchos conductores, como te decía, a tratar de reducir al mango o elegir los montos fijos para controlar gastos en lo que es la utilización del consumo de litros de combustibles, ya sea tanto en naftas como en gasoil. El informe también está exponiendo diferencias marcadas entre segmentos. Por ejemplo, te hablo con claridad, la nafta super cayó casi 1,80% interanual y el diésel grado 2, por ejemplo, sufrió un derrumbe impresionante. Estamos hablando del 10,8%. O sea, estamos hablando de la utilización de transporte de combustible para lo que es el laburo comercial. A ver, mientras, por ejemplo, las variantes premium consiguieron sostenerse con números positivos. Eso te está hablando que la gente, ese 28% de gente que está enriquecida, que tiene un buen poder adquisitivo, lógicamente mantiene el movimiento de sus unidades. Pero el resto, ahí te está hablando que hay un 10% menos de consumo. En ese grupo, la nafta premium mostró un alza del 0,76% y el gasoil grado 3 avanzó 5,90%. Bueno, la gente que está analizando esto, digamos los especialistas del sector, vinculan ese comportamiento con las promociones y descuentos también impulsados por algunas petroleras que se está dando en la Argentina, que achicaron la brecha de precios respecto de los combustibles comunes. O sea, quieren tratar de hacer un mango porque realmente llega a fin de mes y tienen costos fijos que bancar y no lo pueden hacer. A nivel provincial, por ejemplo, Buenos Aires está liderando otra vez el volumen de ventas con 468.312 metros cúbicos comercializados. Córdoba, por ejemplo, una de las principales provincias del interior de la Argentina, está detrás con 141.750 metros cúbicos y una caída interanual casi del 6%, mientras que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe está manteniendo ahí registros similares a las del año pasado. Entre las jurisdicciones con mejores resultados sobresalieron San Juan, Neuquén, lógicamente la zona de Vaca Muerta, y Tucumán, que son provincias que están intentando agilizar el movimiento justamente del transporte público. En cuanto, por ejemplo, a las compañías, si hablamos de YPF, que fue la única gran firma que logró incrementar sus despachos con 746.648 metros cúbicos vendidos, y una mejora interanual ahí, por ejemplo, del 1,80%. En paralelo, si vemos los casos de la compañía Shell en venta, ahí parece con una movida también comercial de cambio de socios,
Puma, Energy, Action y Dapsa terminaron el mes de abril con fuertes bajas. Además, bueno, varias estaciones comenzaron, nos acaban de informar, a recortar fuertemente los horarios nocturnos para, bueno, reducir costos, los costos tradicionales operativos y reforzar la seguridad. O sea, ahora a la noche, o sea, tenés que ir y cargarte vos el combustible. Evidentemente eso está mostrando el deterioro que hay a nivel laboral porque están recortando personal por todos lados. O sea, tenían 4 o 5 personas, ahora dejaron 1 en las estaciones de servicio. Eso habla a las claras de lo que está pasando con esta tremenda recesión galopante que tiene la Argentina, a pesar de todo lo que dicen ahí, bueno, los chantagarca funcionarios de la Argentina que, bueno, tratan de hacer el marketing publicitario con algunos colegas periodistas que se prestan a este juego, no hablando de la cuestión de esta recesión galopante que estamos teniendo y que lógicamente afecta al laburo de la gente. De alguna manera se siente en el bolsillo también de los laburantes, de los trabajadores. También hay otra cuestión que llama poderosamente la atención, de la cual se está hablando muy poco, que es la gran recesión que hay, por ejemplo, en la actividad económica, que está estancada, prácticamente dicen que no fluye, las industrias están bajando justamente la productividad y las horas laborales, por el estancamiento justamente tremendo que hay en el sector. Ya hablamos en otras oportunidades de que muchas compañías están tremendamente estoqueadas, tienen mercadería hasta el techo, en el caso de las de calzado, de las de textil, y encima con el ingreso de importación berreta y barata, empieza a complicar más la situación. A más de 8, digamos, meses, o sea, vamos a tener en cuenta esto, a ver, más de 2 años y pico del gobierno de el actual mandato de Javier Gerardo Milei, claramente lo que se sabe es que la actividad económica, concretamente, está prácticamente estancada. Y como muchos lo dicen, la economía no repunta para casi nadie. Son muy pocos los privilegiados. Esta actividad económica, por ejemplo, tradicional, industrial en la Argentina, está prácticamente estancada en lo que fue el mes de abril y mayo, ni les cuento, y no puede consolidarse de alguna manera lo que algunos creían que podía ser un repunte, que había mostrado en marzo un pequeño cambio que empezaba a fluir, pero después se volvía a estancar. Esto está preocupando y mucho a los industriales. El primer cuatrimestre está acumulando una baja prácticamente de alrededor del 0,5%, una cifra preocupante. Los datos también, fíjense ustedes, que están indicando que la economía mantiene un comportamiento variable según el sector analizado. De acuerdo, por ejemplo, con el informe técnico, te cuento, la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba del mes de marzo, que ahí, bueno, todos nos esperanzamos y como, bueno, empieza marzo, pero se planchó. Esa tendencia refleja una disparidad muy importante en los niveles de producción entre los diferentes rubros de la economía nacional. Por ejemplo, el IGA se construye a partir de 122 series estadísticas para medir la evolución de la economía en su totalidad con baja demora. Minas y canteros está con un más arriba del 7,5% y electricidad, por ejemplo, en ese sector del gas y del agua también promedian un 7,2%, que fueron los rubros con mayor avance en el cuarto mes de este 2026. En el extremo opuesto, en el otro lado de la vidriera, la industria manufacturera argentina cayó más del 2,5% y el comercio también viene retrocediendo con un 2,8% promedio. Bueno, este informe está indicando que la industria manufacturera y el comercio se afianzan como los sectores más rezagados, mencionando bajas, por ejemplo, del 18,9% promedio en la producción automotriz y del 15,4% en los despachos de cemento. Allí hay un problema también bastante serio con el tema de la construcción. Por el lado del sector agropecuario hay un crecimiento casi del 4,2% anual, aunque, fíjate vos, curiosamente hablamos con el sector ganadero y dice que anotó una importante retracción en abril que fue casi de menos un 12%
por retención de Hacienda. Si la inflación baja, podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores. Bueno, sin embargo, el informe económico dado a conocer en estas horas está advirtiendo que no se espera claramente que esta posible dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo. El consumo masivo en abril, por lo menos están diciendo que bajó casi un 4% en forma interanual y casi un 5,2% con respecto al mes de marzo, según los estudios privados. De esta forma, en lo que es el acumulado del primer cuatrimestre del año, el indicador justamente del volumen para lo que es el total, la totalidad de los canales de comercialización, se ubica por debajo de casi un 3,9%, un dato muy llamativo. Bueno, esta información surge del relevamiento de varias consultoras, de analistas que se están manejando en estas horas y algunas entidades que procesan información de más de 8.900 puntos de venta de toda la Argentina a través de sistemas de scanning para su elaboración. Bueno, al analizar, para finalizar este informe, el desempeño por canales de venta, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, los supermercados, por ejemplo, de cadena, los habituales tradicionales, sufrieron una baja casi del 5,4% interanual, y los autoservicios independientes retrocedieron más del 3,5%. El sector mayorista, también que se estuvo evaluando, también está registrando una caída cercana al 5%, mientras que el canal de kioscos y comercios tradicionales está marcando un descenso del 6% promedio. Se quejan mucho los kiosqueros, muy bajas ventas. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión, pero la recesión es tremenda en la Argentina de estas horas. Seguimos con más información.